del grave shock que la quiebra de Lehman Brothers causó en la economía mundial es que demostró que habían pedazos muy grandes de la economía, como el mercado de los credit default swaps, que tenía en esa época el tamaño bruto eran de los orden de los 60 trillones de dólares. 60 trillones de dólares. Era como 6 veces el PIB norteamericano de la época. Imagínense el tamaño de eso. Entonces yo creo que lo importante es que uno tiene que preguntarse por qué no sabíamos. ¿Por qué los reguladores, por qué los banqueros centrales, por qué los ministros de Hacienda dejaron que se instalara dentro del sistema financiero un mercado de ese tamaño, 6 veces el tamaño de la economía norteamericana, y sin que nadie pidiera explicaciones, sin que nadie me dijera, oye, a ver, dígame cuáles son sus exposiciones? Entonces yo creo que esa es la pregunta de fondo. ¿Qué pasó que se llegó a ese nivel, pareciera de irresponsabilidad? Y puede ser irresponsabilidad en alguna dimensión, pero yo creo que esa es la pregunta relevante. Y la respuesta, para resumirla un poco, esto lo podemos discutir más durante la presentación, tiene que ver con lo que en economía y finanzas se llama la hipótesis de mercado eficiente. La hipótesis de mercado eficiente, básicamente, ¿qué es lo que dice? Dice que en los precios se incorpora, se encarna, si ustedes quieren, toda la información relevante respecto de un determinado activo. Entonces, efectivamente, lo que decía Bernanke tiene sentido en la lógica de la hipótesis de mercado eficiente. Si el precio está indicando que hay una probabilidad de quiebra muy alta, entonces alguien tiene que reaccionar. Lo que pasa es que cuando uno sigue la lógica de la hipótesis de mercado eficiente, hay algunas consecuencias que se derivan de ella que son problemáticas en la práctica. La primera es que efectivamente uno tiene que dejar que los precios se muevan y que haya capacidad de incorporar información a precios de la manera más amplia posible. Una segunda es que tiene que haber completitud de mercados. Para que haya completitud de mercados tiene que haber entonces la posibilidad que si alguien se quiere proteger contra un incendio en la casa del vecino, bueno, que lo pueda hacer, ¿no? Que tenga que haber la posibilidad de que se genere ese contrato, que es lo que decía Arturo al inicio. Y lo tercero es que uno confía en la racionalidad de los agentes que están tomando decisiones viendo esos precios. Y la verdad es que todo esto está bastante en entredicho. Robert Lucas, que es un economista muy famoso en macro, de hecho premio Nobel de Economía, Él tiene una definición de la hipótesis de mercado eficiente que a mí me gusta mucho y que la uso mucho en mis clases. Él dice, no tiene que ver con los precios, dice, ¿de qué se trata la hipótesis de mercado eficiente? Se trata de que los traders racionales no perderán ninguna oportunidad de obtener un beneficio siempre que exista información suficiente y oportuna. Es una gran definición, porque permite entender dónde está la falla. Y acá hay como 2 fallas importantes. La primera, el supuesto de traders racionales. Y el segundo, el tema de la información suficiente y oportuna. Son 2 condiciones necesarias para que se dé la hipótesis de mercado eficiente. Y entonces, ¿qué sabemos de la racionalidad de los traders? Sabemos que el modelo de Lucas estaba totalmente equivocado. El modelo de expectativas racionales con los cuales aprendimos todos probablemente macroeconomía, es un modelo equivocado. Basta para esto leer, por ejemplo, lo que ha hecho toda la gente de Behavioral Economics, el más importante de los cuales Daniel Kahneman, que critican fuertemente esa forma de entender la racionalidad a nivel de los individuos. Y lo que pasa es que además los traders en la práctica no son personas, son empresas. O sea, no es que haya un trader de Goldman Sachs que haga tal o cual cosa, o un trader de Lehman Brothers que haya hecho tal o cual cosa. Son empresas que tienen una racionalidad, que tienen una lógica, que tienen una gobernanza. Entonces el verdadero problema, creo yo, es un problema de gobierno corporativo en el sector financiero y en particular en las empresas más clave. Respecto a la información suficiente y oportuna, que es la otra parte de la definición de Lucas, entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de información tenía la gente? Tenía los precios y el precio del CDS estaba indicando que algo estaba pasando, eso es verdad, ¿no es cierto? El precio indicaba algo, lo que pasa es que no se protegió todo el mundo. Pero información suficiente y oportuna, y cuando uno ve los prospectos,
Y bueno, los prospectos no estaban hechos para informar contingencias financieras, sino para acotar contingencias legales. Los prospectos son hechos por abogados que tratan de proteger a su cliente, no tratan de informar al mercado. Entonces uno cuando ve los prospectos, por ejemplo, de los CDOs, el prospecto del CDO en la práctica es un prospecto que tiene prospectos adentro, porque tiene los prospectos de todos los pedacitos que mencionaba Arturo en su presentación. Entonces los prospectos de, no sé, 100.000 páginas, y que por lo tanto no tienen quien está comprando esos instrumentos no tienen cómo saber exactamente cuáles son los riesgos que están abajo. Quienes proveen información importante al mercado también son las agencias clasificadoras de riesgo y los auditores. Y Arturo ya le dio con cariño a ambos, pero yo quiero decir una cosa adicional. Los conflictos de interés en los cuales entraron las clasificadoras de riesgo y los auditores previo a la crisis fueron monumentales. Había clasificadoras de riesgo que iban a un banco y le decían, a ver, ¿cómo te armo el CDO para clasificártelo en AAA? ¿Ah? En las empresas de auditoría, hoy día se clasifican como empresas de consultoría. Y hoy día está un poquitito más separado qué tipo de consultoría yo le doy a la empresa que audito, pero en esa época había bastante flexibilidad. Entonces, claramente que el servicio de auditoría era un servicio menor respecto de otros servicios que las auditoras prestaban, como por ejemplo en materia tributaria. Entonces, la crisis lo que hizo fue mostrar, y ocupo el vehículo de la hipótesis de mercado eficiente porque me parece que se ha usado mucho, mostró un problema importante en la disciplina económica. Hay una etapa del Economist de esa misma época que era un libro de economía que se estaba derritiendo arriba de una mesa. No sé si lo vieron. El Economist, que no es una revista de izquierda. ¿Ah? Mostraba la economía, la disciplina económica, el libro derritiéndose. Y efectivamente ha habido desde entonces una gran debate. Pero la prueba más práctica en la etapa del Economist, por último uno puede decir que se equivocó el editor. Pero la prueba más impactante de esto es el premio Nobel que se entregó el año... ¿Cuándo se lo dieron a Fama? No, nadie se acuerda lo mismo, pero se lo dieron a Eugene Fama, que es el gran propulsor de la hipótesis de mercado eficiente, y el mismo año, o sea, en la misma mesa, así como nosotros acá, le dieron el premio Nobel a Robert Shiller, que opina exactamente lo contrario. No es que sean dos teorías distintas, es que son dos teorías que se niegan la una a la otra. Shiller dice los mercados no son eficientes y lo que dice Fama es que los mercados sí son eficientes. Y les dimos el premio Nobel a los dos del mismo año. Eso prueba el nivel de confusión que ha habido en el debate económico. Para resumir, yo creo que la crisis mostró una cosa interesante y es que hay una fuente de crisis financiera que no conocíamos y que viene del mercado de valores. Antes sabíamos que había crisis macroeconómicas por inconsistencia de políticas monetarias y fiscales con tipos de cambio fijo. Sabíamos que había problemas con corridas bancarias, bancos que eventualmente prestaban excesivos. Eso lo sabíamos. Pero lo que mostró esta crisis es que hay una fuente distinta de crisis y que es mucho más sutil, y por eso que a lo mejor las lecciones de la crisis pareciera que no existieran. Las hay, pero que se dan en un plano mucho más sutil, que es precisamente en los temas de gobierno corporativo de las entidades financieras. De algunas más que otras, las más grandes, evidentemente, es mucho más relevante lo que esté pasando en el gobierno corporativo de Lehman Brothers que lo que esté pasando en el gobierno corporativo de una pequeña entidad en Chile. Es crucial el gobierno corporativo de las personas. Y también es crucial el gobierno corporativo de los reguladores. Y acá entro de los reguladores, porque los reguladores de valores, en particular, yo creo que estaban muy mal preparados para enfrentar una crisis de este tipo. Muy mal preparados. En IOSCO, que nos reuníamos entonces regularmente durante la crisis, éramos 4 economistas en todo el mundo a cargo de los mercados de valores. Estaba México, estaba España, estaba Australia y estaba yo. Éramos los 4 economistas. Entonces teníamos que ir al Financial Stability Board, donde estaban grandes economistas de bancos centrales y de ministerios de Hacienda, y el debate era dominado por el tipo de discusión que acaba de tener Sebastián acá, que es muy valiosa, pero que creo que durante un año y medio, hasta que logramos articular un discurso, no lo pudimos poner así en carne, en discusión, porque toda la discusión era dominada por los bancos centrales que estaban preocupados de la transmisión de la política monetaria.
Y yo creo que el problema era otro. Estaba ese problema, no digo que no lo hubiera, pero el que requería atención urgente era este otro. Y la otra cosa importante respecto a la gobernanza de los reguladores tiene que ver con los lobbies de la industria financiera y con la politización. El lobby de la industria financiera, donde más clara se puede ver, creo yo, en una perspectiva larga, es la fusión de Citibank con Travelers. Esa fusión era ilegal, no se podía llevar a cabo, porque la ley Glass-Steagall, que venía de la crisis de los años 30, separaba la banca de inversión de la banca comercial. Citi era un banco comercial, Travelers era un banco de inversión. Bueno, empezó una presión fuertísima desde esta empresa, pero me imagino que habrán habido otras también, y que terminó al cabo de 10 años, no fue un año, no fue un semestre de presión, fueron 10 años de presión, con la abolición de la ley Glass-Steagall el año 98. Y en los grados de influencia de las industrias financieras en los reguladores, creo yo que en esa época llegó a niveles desmedidos. Y politización. Ustedes saben cuándo se empezó, todos los años, por ejemplo, esta semana está el Fondo Monetario haciendo el artículo 4 para Chile. Entonces viene y el Fondo Monetario evalúa la economía chilena, hace una evaluación. No se hacía evaluación de Estados Unidos. No se hacía evaluación de Estados Unidos, y no es porque no hubiera problema, había habido crisis, muchas crisis, pero no, políticamente era inviable hacerle una cosa como esta como Estados Unidos. Nosotros una vez en IOSCO agarramos todos los estándares de IOSCO y le pusimos color verde a los países que cumplían cada estándar, naranjita como un semáforo, naranja y rojo. Adivinen los únicos 2 países que tenían todo verde, o sea que cumplían todos los estándares. Esto en la mitad de la crisis. Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados Unidos y Gran Bretaña eran los 2 países que cumplían íntegramente todos los estándares IOSCO. Chile evidentemente no los cumplía todos. Ellos sí, y estaban causando la crisis. Entonces, excesiva politización de ese mundo. Y esta crisis ha tenido, como dijo Arturo correctamente, implicancias mucho más allá de lo financiero. Y parte del problema que tenemos hoy día con el funcionamiento de la democracia, con la irrupción del populismo a nivel internacional, tiene que ver con un sistema financiero que está en el origen de esta situación, donde no hay básicamente culpables. Si ustedes miran quiénes son las personas que terminaron en la cárcel o se les pasó algo, son re pocos tipos, un par de traders por ahí, pero nadie pagó. Y los estados están hoy día, como dijo Sebastián, en una situación fiscal insostenible. Italia hoy día tiene un PIB per cápita alrededor de como un 7% más bajo que hace 10 años atrás. Y absolutamente incapacitada de hacer nada porque la deuda fiscal es de más del 100% del PIB y si agregamos pensiones es como el 250% del PIB. Muchas gracias. Creo que hay mucho que aprender de esta crisis y agradezco a Clapes que ponga el tema sobre la mesa. Muchas gracias.